Vamos a empezar este mano a mano con el doctor Alberto Scavarelli en el día de hoy, distinto, con otro sentimiento. Siempre somos abarcativos de un montón de temas. Hoy vamos a concentrar la atención en alguien que significó mucho en la vida de ambos y que es el presidente Tabaré Vázquez. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Realmente son horas de amortiguación de un sentimiento muy fuerte, de un proceso que por conocido y esperado no hizo perder el dramatismo. Y yo pensaba que si en determinado momento hubiera una hipótesis en que uno puede hacer un contrato con la vida a una edad muy joven, y le dijeran, mire, usted va a vivir 80 años, va a hacer grado 5 en su especialidad médica, va a presidir 2 veces su país, va a ser el primer líder político que va a romper la hegemonía de partidos tradicionales hacia volver a una visión de progresismo y de sentido de lo que es el cuidado de la vida humana, lo que es el respeto por la libertad, por las instituciones, partiendo de como punto de partida de que la verdadera libertad nace de la dignidad de la vida. Además le hubieran dicho, va a tener una familia como la que tuvo, va a tener el cariño de la gente como tuvo, va a ser el hombre más votado de la historia del país, el único 2 veces presidente electo por el voto directo de la ciudadanía sin proscriptos, el hombre que estuvo saludando en un balcón ante la multitud más grande en la historia del Uruguay en materia de festejar un día de elecciones como aquel después del Río de la Libertad. Yo creo que no hubo nada parecido. Yo creo que no hubo. Y además decirle que antes de morir iba a tener tiempo de poder hacer 2 cosas que yo creo que marcaron la vida de todos los uruguayos. Unos lo aceptarán y otros pero lo van a tener internalizado, y otros lo internalizamos y lo sentimos como parte vital de nuestra vida. Uno es aquel no te rindas, que terminó recitando en aquel acto, ya con las huellas de un proceso que estaba superando a fuerza de coraje, de valor, de entereza, y un mensaje que ayer, confieso, lo escuché no sé cuántas veces, porque es uno de los mensajes más conmovedores que he escuchado de un hombre público en una etapa de la vida tan difícil como la que él estaba viviendo y venía a vivir después de haber perdido a María Auxiliadora, en fin, toda esa sumatoria. Y luego el hecho de que tuviera la oportunidad de hacer un legado televisivo que comenzó con poco oxígeno hablando y terminó siendo un opus de explicación y de encare y derrame de lo que es la vida y de cómo se vive la vida y cómo es el futuro del país. Un hombre que sembró siempre, un hombre que el día que yo tuve el enorme honor de poder charlar con él cuando me llama en la entrada de su casa, que tiene a mano derecha así en Bullenthal, un pequeño living con una luz tenue que entraba del ventanal, y estaba en pleno proceso de decidir si aceptaba o no aceptaba la candidatura que distintos partidos integrantes del Frente Amplio estaban yendo a solicitarle, a exigirle, a pedirle que asumiera la conducción de ser candidato. Y en aquel momento que él me dijo su visión de gobierno, en uno de los hechos más emocionantes de mi vida, que a mitad de charla nos dimos la mano por conjugación de principios filosóficos maravillosos. Estas historias personales, microhistorias para el mundo, pero que cambian la vida de uno. En ese momento, alguien que estuvo muy cerca mío siempre, tanto él como Sereni, cuando yo dirigía la política de drogas, como prosecretario del gobierno de Sanguinetti, presidía Naciones Unidas, el tiempo de las amenazas, siempre lo tuve al lado mío, siempre
y en los actos en el edificio Libertad, que a veces los presidía como el propio presidente Sanguinetti, él siendo el líder de la oposición, sentado en primera fila, como prueba de respaldo, hasta que un día, en Canal 10, en aquel programa Hablemos, pocos días antes de la elección, le preguntan si todo lo que había pasado con el gobierno que terminaba, él no estaba de acuerdo, y nos hace el enorme regalo, inesperado, de darnos nuestro nombre y apellido para decir que él compartía nuestra filosofía y lo que habíamos hecho a la altura de aquellos tiempos que no son los de hoy. Quiero decir que con él yo tuve siempre una relación entrañable, no cotidiana, pero que en los últimos años se transformó en una relación netamente personal e íntimamente epistolar por correo electrónico. Yo tengo correos con Tabaré desde aquel día de aquella reunión a hoy, que son verdaderos manuales de la vida y formas de entender la realidad. Yo siempre traté, de tantos homenajes que en las cámaras se hacen, de no hacer un homenaje siendo referencial de uno mismo. Pero sí quería contar el hecho de la importancia que tiene lo gigantesco de una figura que cambió la concepción política de la izquierda aplicada como partido de gobierno. Es decir, el hecho de haber quebrado la línea de la preocupación de un gobierno de izquierda frente a los capitales internacionales, frente a los inversionistas, frente a lo que el temor de que hubiera un gobierno que se desbocara y que entrara en populismo, que no fueran consustanciados con el mundo tal cual hoy funciona, con ámbitos de poder tan complejos, pues él los dominó todos. Él tenía un panorama completo y un hombre de frases abiertas y de determinaciones claras. Un hombre que en las entrevistas, cuando uno tenía que hablar, no se dedicaba a hablar de otros, sino que se dedicaba a hablar de los temas y de nosotros y del país con el que soñaba. Un país que ayudó a construir para marcar una senda y sobre todo para marcar un estilo. El estilo es el hombre y la mujer. Por arriba del talento y de la virtud, o por el costado del talento y de la virtud, el triángulo que conforma el trípode de apoyo de la vida es el estilo, es la actitud, la predisposición para actuar. Un hombre realmente excepcional, un hombre que nos marcó para siempre y lo más importante, nos ha dejado una huella que nos indica que es posible gobernar para la gente, con las dificultades, los aciertos, los errores, todo lo que es humano, pero gobernar para la gente, pensando en los más desvalidos y el hecho más grande de la historia, el descubrir, y creo que ayer Mujica lo dijo, y me pareció tan brillante. Tabaré se dio cuenta antes que nadie que la verdadera brecha del futuro era el conocimiento informático y que había gente que no iba a llegar nunca porque iba a ser analfabeta toda su vida. Y encontró la fórmula de la ceibalita, que es algo gigantesco, es de no creerlo, es que se tutee con la tecnología y la información. Primero todos nuestros niños y luego nuestros veteranos. Yo creo que va a pasar a la historia por muchísimas cosas, porque le ganó a las tabacaleras, porque le ganó a la Tirí, porque pudo imponer el tema del control del no fumar en lugares públicos o en determinados lugares, porque luchó como nadie por los temas de la salud, porque fue un borrador de acuerdos internacionales que la gente no tiene por qué conocer, con mecanismos de enlace en países que tenían realmente grietas con el resto de la comunidad internacional. Un hombre que, por otra parte, no dejó de cultivar la sencillez de su vida, porque un presidente tiene la opción de irse a vivir a la residencia Suárez. Uno dice, bueno, va a vivir en la residencia Suárez. No, pero atención, que quien vive en la residencia Suárez tiene gastos, tiene todos los gastos pagos, hasta el último que se le puede ocurrir, y su casa guardada con llave, ¿verdad? El quedarse en su propia casa, o alquilada, también. No, todavía, pero quedarse en su propia casa
significa toda una infraestructura de cambio de vida. Quienes tuvimos custodia sabemos lo que significa una custodia para un presidente, nada menos, ¿verdad? Es decir, realmente son cambios fuertísimos, apuestas enormes que luego concreta Mujica cuando en su bonomía termina haciendo lo que hizo en su chacra. Pero lo que quiero significar era que un hombre que se tuteaba con el crecimiento desde la raíz, su lateja, como pudo haber sido mi 8 de octubre y Navidad, y no me estoy comparando, por Dios, son la prueba, y él es la prueba máxima, de que ese es el Uruguay posible, el Uruguay que no podemos perder, el Uruguay que cuenta las rebanadas de fiambre para apostar la familia al crecimiento y a la educación de sus hijos. En fin, lo que realmente ha sido un mensaje conmovedor. Murió como vivió. Murió como vivió. Murió como vivió, en plenitud, dejándonos un mensaje sereno y fuertísimo, fuertísimo. Y por eso digo, si hubiera oportunidad, Cris, de firmar un contrato con la vida, yo creo que Tabaré hubiera firmado ese contrato, como yo creo que cualquiera lo hubiéramos firmado, porque murió en la gloria de ser un grande y de dejar una huella para siempre. Mira, yo tuve varias, infinitas anécdotas que no vienen al caso, pero sí puedo poner un ejemplo de modelo de toma de decisión. Uno en el gobierno estaba con Tabaré sentado para tomar una decisión entre la opción A y la opción B. Y él decía, Alberto, ¿y usted qué opina? Y bueno, supongamos que uno decía, bueno, la opción A tiene tales ventajas, la opción B tiene tales ventajas, la opción A tiene tales contras, la opción B tiene tales contras. ¿Y usted qué le parece? Y yo creo que la B me parece buena porque, yo qué sé, por X circunstancias. Él pensaba con esa mentalidad que además me hizo tan fácil el diálogo siempre, por ese sentido de lo académico, de la estructuración mental que es un capital infinito. Y después que yo había hecho la campaña por la B, él me decía, ¿sabes qué, Alberto? Vamos a probar con la A. Si vemos que no funciona, vamos a la B. Y el tema seguía y cambió. Y ya está. Digo, eso es un estadista. Obvio. El hombre que escucha, el hombre que pondera y el hombre que deja el espacio para que uno pueda seguir actuando. Cuando asumo la dirección del servicio civil, lo voy a ver y le digo a los 2-3 días, digo, bueno, ¿qué lineamientos está pensando para darle a este tema? Porque yo me enteré que el servicio civil el 30 de diciembre, antes del 1 de marzo. Nunca hablé con él de un cargo, jamás. Y menos pensar que iba a estar tan cerca de él, por supuesto, ¿no? Que es un regalo infinito de la vida. Y cuando le pregunto qué líneas estaba pensando, me dice, no, Alberto, nosotros estamos esperando que usted nos diga lo que le parece que hay que hacer. Y esas cosas, esas condenas a la libertad, que por supuesto no iba a hacer nada que estuviera él, que estuviera contrario, si yo se lo proponía, que fuera contrario a lo que él sentía como máxima autoridad del gobierno. Pero esa confianza de decir, propóngame, es lo que realmente hace el honor infinito de gobernar con un estadista. Y eso es lo que debemos recordar. Fue un hombre profundamente humano, un hombre que estuvo al servicio de las mejores causas, un hombre que trabajó con los humildes, que tuvo una mujer excepcional que barría las hojas de la puerta de la vereda de su casa, siendo lo que se llama la primera dama del país. Y termino contando una historia que hoy estoy autorreferencial y me da vergüenza, pero no sé qué decir para poder decir estas cosas. Y no quiero que se vayan y no queden dichas porque después no las podré decir más. No tendrá sentido decirlas. El día que fui la primera vez a Bullenthal, después que yo ya había anunciado que me iba al Partido Colorado, pero ya antes había hablado, bueno, no importa, es una historia que está por ahí en el Observador TV, que si la buscan en YouTube la van a encontrar, que hay como 20.000 visitas. Entonces, de aquel tiempo. Entonces, después que tenemos esa larga charla, preciosa y inolvidable charla, de las varias que tuve después,
Me dice, Alberto, no se vaya, que mi señora lo quiere saludar. Y yo me quedé parado allí, ya pronto para irme, en la antesala de la salida, y viene María Auxiliadora, esa mujer infinitamente encantadora. Por supuesto que nos conocíamos, nos dimos un beso, bueno, todas las cosas lindas que uno dice en esos momentos, y me hizo un comentario que me destruyó. Mire, lo quise saludar, Alberto, porque, más allá de los otros comentarios, es porque usted fue el primer político que no era Frente Amplista con el que yo hablé. Y digo, cuénteme eso. Sí, dice, nosotros estuvimos en una cena en el Parque Hotel y nos sentamos uno frente al otro en la cena y hablamos toda la noche, me dijo, ¿no? Por supuesto que ni bien lo dijo, lo recordé absolutamente, ¿no? Pero quiero decir que son gente que los grandes, los verdaderamente grandes, están en los detalles. Los verdaderamente trascendentes en la vida están en los detalles. Son los que se detienen para mirar al costado y saludar, que no se preocupan por la altura del mentón. Los verdaderamente grandes son la gente que se preocupa por la sencillez y la grandeza, porque la grandeza requiere sencillez. Y digo lo del principio. Tabaré nos regaló un estilo, pero al mismo tiempo la vida a él le regaló todo lo que logró con su sacrificio, pero el milagro del final, a sus 80 años, poder haber dejado ese discurso "no te rindas", que podría ser un himno del país, y ese programa póstumo, que es realmente un legado al que nos comprometemos profundamente a servir, como lo hicimos desde el primer momento. Así que, desde la emoción, ahora va quedando cada día más, irá creciendo ese sabor agridulce de los recuerdos, pero también el enorme peso del compromiso que la izquierda uruguaya tenemos que asumir para sentir que tenemos el deber de cumplir con ese mandato de la historia, que significa que en el país tienen que haber gobiernos que tengan una visión, que justamente lo humano se aleje de todas las cosas. Y no quiero politizar un momento como este, pero es imposible dejar de decir que el modelo es justamente ese modelo que podrá llamarse ballista, socialdemócrata, republicano solidario, el nombre que ustedes quieran. Pero está claro que en la vida hay dos grandes sistemas: el que pone el eje en la vida humana y el otro que pone el eje no despreciando la vida humana, sino que reparte la torta después que creció. Y eso es la gran definición, porque es la dignidad del salario, la dignidad del crecimiento, la dignidad de la distribución de oportunidades, la que hace realmente a la vida. Así que, querida Cris, agradecerte estos minutos. Pido disculpas por haber sido autorreferencial, y que no trato de no hacerlo nunca, pero es muy difícil abordar desde otro enfoque la partida de Tabaré si uno no le explica a los amigos. Justamente yo he hecho una llegada tardía a esa estructura, sin embargo he tenido una cercanía de siempre con esos dos gigantes que fueron Sedeñi y Tabaré, y bueno, que realmente forman parte de los mejores recuerdos de mi vida, ¿no? Déjame destacar, Alberto, dos cositas porque siento la necesidad de hacerlo. La primera, cuando tú hablabas el hecho de no mudarse a la residencia de Suárez y Reyes, y es la defensa del hogar, ¿no? Eso que debió haber sido muy de María Auxiliadora, el hogar construido entre ambos, la familia, su vida privada, tan especial. Y en segundo lugar, el sepelio del doctor Vázquez, del presidente Vázquez, y uno le tiene que reconocer a esos hijos que actuaron tal cual él hubiera querido. Con dolor, con respeto, con sobriedad. Y realmente esa es la palabra, sobriedad. Eso también emocionaba. Eso emocionaba. Yo no llegué a hablar de esos detalles de los hijos y la familia que formó, porque además son gente muy particular. Digo, Álvaro, a veces que uno ha llamado porque tiene
tiene gente con problemas. Es decir, en fin, hay cosas que forman parte de la estirpe, y el sepelio, el propio lugar del sepelio, la sencillez que ya habíamos vivido con María Auxiliadora, bueno, yo creo que son los factores que también le hacen a un sentido el paso de la vida. Cuando él dijo, cuando le preguntan cómo quieren que lo recuerden, y él dice, si alguien me recuerda, yo quisiera que. Ese sentido de la transitoriedad, que es el que asegura la permanencia. Así que tengamos presente eso, y yo estoy seguro que se piense lo que se piense, en el fondo queda claro de que este país no sería lo que es si no hubiera tenido en una situación como esta gente que pensó los mecanismos de protección social que puso en marcha Tabaré. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta eso para no olvidarlo. Bueno, es que es muy difícil olvidar, ¿no? Y hoy me di cuenta que qué poquito es el tiempo cuando tenés que contar todo lo que dejó y por qué lo eligió y cuáles fueron sus prioridades. Y justamente hablé del plan Ceibal, después la conversación capaz que se fue para otro lado, no llegué a la Sibirapitá. Mis colegas argentinos tuitearon, mencionaron el tema de Ceibal, una señora respondió, y la Sibirapitá, no se olviden. Y ese día estuvimos ahí, ese día hasta bailamos tango, Alberto, en esa Plaza Independencia, acompañándolo en ese enorme sueño que era entregar a los adultos de varias juventudes, era que decía, o ¿no? Sí, fue brutal, fue brutal. Y bueno, me lo hicieron recordar hoy, que además muchos nos reímos cuando plantó el Ibirapitá, ¿no? A ver que también lo planteaba, él tenía sentido del humor, él era una persona linda, en todos los sentidos de la vida, así que... Muy cálido, ¿no? Muy vivido, ¿no? Es decir, el que... Mira, yo tengo una frase que uso a veces, que para muchos es muy fácil entender porque le alcanza con recordar. Y el que vivió lo que él vivió, o lo que vivimos algunas cosas en nuestras vidas, cuando vemos el dolor de otros, no precisamos que nos lo traduzcan, porque alcanza con recordar. Y Tabaré nunca perdió esa perspectiva de recordar sus raíces, que son mucho más que el hecho del barrio de La Teja. Es la vivencia de vivir en un barrio así y de formar parte de una sociedad y una colectividad que luchaba por la vida cada día y se ganaba la vida cada día, en medio de mil dificultades. Por eso es lo que tú dices, una personalidad muy especial, que por otra parte, quien no le conocía su historia, era tal su estirpe, su postura, su imponente presencia en los ambientes académicos, en los ambientes intelectuales, en los ambientes políticos, era un individuo que se imponía desde su propia serenidad. Y bien podría haber sido confundido con alguien que venía de una estirpe, como decía Andrés, todo eso lo logró sin tener una estirpe política detrás. Pudiera pensarse que era un hombre que venía formado de la cuna para un rol de esa naturaleza, y sin embargo era una formación que había acrisolado con el esfuerzo de todos los días, con su compañera y con su familia, y bueno, en fin, con todo lo que la vida le dio y todo lo que por suerte él pudo aprender al lado de un Selene, la compañía de un Danilo, y todos esos conflictos que sin duda hubieron, pero también del conflicto reglado que se consolida con amistades, nacen nuevas oportunidades en ese proceso de sinergia, como se llama ahora, donde la sumatoria es mucho más que el valor de cada unidad. Así que, en definitiva, es el orgullo de un momento como este. Tan uruguayo, ¿no? Exactamente. Tan uruguayo. Bueno, Alberto, a mí me emociona mucho seguir hablando de estos temas y me va a emocionar toda la vida. Son de esas cosas que uno dice, bueno, gracias, ¿no? Por haberme permitido estar cerquita de la historia
desde Tú el estuviste lugar. muy cerca. Yo le quiero decir a los amigos, perdona que te interrumpa, que tú estuviste periodísticamente muy, pero muy cerca. Él tenía un absoluto respeto por tu trabajo y afecto personal, me consta. Y siempre lo vi, o los vi, ustedes, en todas las oportunidades, en un modo de vínculo, de comunicación periodística que tenía esa calidez del reconocimiento. Así que vaya si tú puedes ser testigo referencial de tanto, ¿no? Teníamos una relación profesional de respeto. Exactamente. De respeto. Con alguna pregunta que vi que le habías hecho que eran muy duras, y recuerdo su sonrisa una vez, no me acuerdo qué era, pero esas cosas bien Richieri, que le nacen desde la raíz, alguna pregunta profesional muy compleja, de política muy compleja, y que recuerdo con la sonrisa que te lo contestó, en fin, esas cosas que van quedando en la memoria a medida que tú me vas contando, ¿no? Lo importante, vuelvo, es haberlo vivido, ¿no? Y tener eso que más allá del nombre publicitario es el legado. ¿Mm? Exacto, exacto. El compromiso. Exacto, exacto. Y ese es nuestro compromiso, cumplir ese legado. Y aprovecho que estás acá, último segundo, para mandarle un enorme abrazo a Carlito Segredo también, amigo de ambos, un hombre que lo amaba profundamente. Bueno, para reunir afectos en un día como el de hoy. Exactamente. Ese triángulo también con Veiga, con José Luis, es decir, realmente eran gente que estaba muy pegada todo el tiempo y que bueno, también formó parte íntima de mi vida, forman parte de mi intimidad, ¿no? Así que por supuesto que se la han transmitido. Fuerte abrazo, Alberto, muchísimas gracias. Gracias por regalarme estos minutos de emoción. No, gracias. Un beso grande para todos. Conmigo. Y a cuidarse mucho, por favor. Claro que sí, eso fundamentalmente. Abrazo.